la intradérmica subcutánea intramuscular intravenosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana en la práctica? ¿Bien? Y la subsiguiente, suero. Entonces, ¿qué es un inyectable? Y esto siempre como pregunta de examen, como le van a preguntar en el hospital, etc. Félix Romero. Presente. Inyectable, sustancia o medicamento preparado para ser aplicado en una inyección. Es la sustancia, ¿no? Y la inyección en sí es lo que vamos a colocar. Félix, esto más cerca. Danza Solís. Eso más cerca. ¿Esta más? Sí. Inyección. La inyección es el procedimiento traumático consistente en una punción en la piel y realizado con una jeringa y su aguja para introducir una sustancia con fines profilácticos, curativos o preventivos. Las inyecciones se encuentran entre los procedimientos médicos comunes utilizados con mayor frecuencia. Se estima que cada año en el mundo se aplican aproximadamente 12.000 millones a 16 millones de inyecciones. Más del 90% de estas inyecciones se administran con fines terapéuticos y en proporciones una de cada 20 inyecciones son utilizadas para administrar vacunas. El abuso de los fármacos inyectables y las prácticas de inyecciones peligrosas o inseguras son comunes, y la combinación de ambos factores favorecen en gran escala la transmisión sanguínea a agentes patógenos. Entonces, esos factores, ¿qué factores conocen para poder producir una infección o una mala praxis, etcétera? ¿Cuál creen? El uso de drogas. Sí, en el uso de drogas intercambian, ¿no? Jeringas, agujas, etc. Abelardo Quispe. Abelardo, ¿la soy yo? Abelardo, lee, por favor. La finalidad de las inyecciones es prevenir o curar enfermedades y nunca deben causar daño, solo deben administrarse observando prácticas de seguridad y cuando sea necesario. Claro, no es así nomás, ¿no? Porque van a ver en la práctica hospitalaria las mamás que tienen flojera darles jarabe a sus hijos cada 8 horas. Pongan inyección, claro, con eso quieren ya solucionar. Sus pobres hijos son los que sufren con la inyección, ¿verdad? ¿Ya? Eso van a ver mucho, o ya han visto tal vez en sus prácticas hospitalarias, ¿verdad? ¿Quién ha visto eso? Que exigen inyección para sus hijos solo porque no quieren levantarse cada 8 horas, o sea, digamos a las 12, a la 1. O sus mismas mamás habrán hecho lo mismo. Pinche de doctora. ¿Ya? No es así, o sea, tenemos que ver. Si no es indicación, pues no se inyecta. ¿Ya? Y no tienen que hacer lo que los papás quieren. Para eso tienen hijos, ¿no? Se van en la madrugada a darles un medicamento. Entonces, parte hacia una jeringa y la aguja, ¿no? Ahí tenemos capuchón, aguja, pistón, apoyo, el émbolo. Cuando te dicen empuje del émbolo, ahí está el émbolo. No es empujar esa cosita que tiene atrás, no es esa cosita, ¿ya? Pivote, sacarle el capuchón a la aguja, hacer ese tipo de lenguaje, tienen que hacerlo con lo que corresponde. Ahí está el calibre de las agujas, generalmente siempre usamos la de 20, ¿no? La que viene con las jeringas la de colorcito verde. Después ya uno se acostumbra a decir, pasando el color amarillo, ¿verdad? Etcétera. No es más delgadito, hasta el 30 G. Generalmente el amarillo tiene con esa calidad. Material, ahí tenemos el material, sí o sí un antiséptico. ¿Qué antiséptico podemos utilizar? Alcohol. Alcohol al 70%. Algunos usan alcohol iodado, puede ser, pero tendrías que limpiar también eso después para que no irrite la piel, dependiendo del tipo de persona, pues se puede quitar. Lo mejor y lo más inocuo es el alcohol medicinal, que viene al 70%. Clorexidina también puedes usar, ¿no? Claro que es más carito y no siempre tenemos a disposición, pero puedes usar. ¿Cuál es clorexidina? ¿Quién ha dicho clorexidina? ¿Qué clorexidina? Hay varias. La acuosa, ¿ya? Acuosa. Hay jabonosa
acuosa y no hay astringente. ¿Ya? Agujas, bueno, tienes que tener tus, puedes el cambio de aguja, ¿no? Aunque en los seguros básicos y en lo demás casi nunca hay una aguja para cambiar. Pero si puedes, pues lo cambias. Así aseguras también que esté más estéril, ¿no? Medicamento indicado, o sea, tienes que ver que sea lo que le van a colocar, no cualquier cosa, no a ciegas, casas algodón, sí o sí. ¿Puedes utilizar torunas de algodón? Sí, porque no estás en una herida diaria. Ese es el único que puedes utilizar. Guantes, obviamente sí, para cuidarte tú, cuidar al paciente. No puedes hacerlo con dedos, ¿no? Aunque te laves las manos, no, siempre guantes. Y un contenedor para los cortopunzantes, ¿no? Aquí están las vías de administración: subcutánea, intramuscular, según los grados, ¿no? Intravenoso, intravenoso. ¿Qué lugares vamos a utilizar para una inyección intramuscular? Eso tiene que saber de memoria, ¿no? En el cuadrante superior de los glúteos. Entonces, ¿qué indicaciones vamos a tener? Va a leer Cristian Mamani. Indicaciones. Aplicación de medicamento cuando se busca acción similar rápida. Aplicación de medicamentos que no existen para administrarle por vía oral. Administración de medicamentos enfermos que no pueden deglutir. Administración de medicamentos que alteran por los jugos digestivos. Aplicación de medicamentos irritantes para el aparato gastrointestinal o para vía subcutánea. Aplicación de algunas vacunas, DPT, hepatitis B y neumococo. Eso más en los pequeñitos, ¿no? Entonces, ahí sale inyección intramuscular, tienes que saber para qué, ¿no? Si quieres que sea un poco más rápido el efecto, pues es intramuscular. Si quieres que sea más inmediato, luego intravenoso. Entonces, acá son los sitios que podemos colocar. Uno es el cuadrante superior externo. Si lo colocamos en el inferior interno, podemos aceptar el nervio ciático, ¿no? ¿Ya? También se puede colocar en el hombro, en el deltoides, también en el muslo, ¿no? Hay mucha gente que se coloca solita, y ahí si tienes más flexibilidad, se coloca incluso en el glúteo. Y también tenemos otra parte que es en la parte del glúteo medio. Inyección intravenosa. Lena Montes. ¿Dónde está Lena Montes? ¿No está? No ha venido. Okay. Cristian Nancay. ¿No vino Cristian Nancay? Cristian Guaricacha. Inyección intravenosa. Indicaciones. Necesidad de efecto inmediato. Asegurar la biodisponibilidad del fármaco. El resto de vías de administración de medicamentos interponen siempre barreras fisiológicas entre el punto de entrada y el órgano diana. Estas barreras se incrementan en diversas situaciones patológicas. Controlar variables farmacocinéticas y farmacodinámicas. Esa es la única vía posible para la administración de medicamentos y o nutrientes. Hasta el momento, ¿tú en qué casos has visto que se coloca inyección intravenosa? Inyección. No para sacar sangre. ¿Quién se En casos. La vacuna es más que nada. No, intravenoso. Para colocarse los instructores, Sí, pero ¿algún tratamiento? no, Que no sea intravenoso, digamos. sí. Si no, colocar directo a la vena, la receta directa. La administración de sueros. Sí, eso puede ser inmediato, ¿no? Generalmente es para casos así de un abdominal agudo, ¿no? Para calmar el dolor, para eso. Puede ser para la conducción de omeprazol y el famoso convito, ¿verdad? Para el dolor abdominal. O sea, eso es para que actúe de inmediato, ¿no? En emergencias generalmente se coloca eso. Después tenemos acá entre qué grados, ¿no? Van a ver en alguna bibliografía, dice hasta 30 grados, ¿no? Ahí tenemos la vena cefálica, la basílica, la mediana basílica y la mediana cefálica, que es donde más lo colocamos, en la parte media y también en la media basílica. Entonces son las venitas donde podemos colocar. Ahora el suero también lo encuentra por ahí, por donde encuentres la vena, al fin de cuentas en tu paciente. Inyección subcutánea,
Ahí tenemos las indicaciones, va a leer Ana Gibet justamente. Aplicación de medicamentos cuando se busca una acción sistémica como la insulina y la heparina. Aplicación de soluciones acuosas y suspensiones no irritantes. Aplicación de buenas vacunas, gripe viral, varicela, sarampión, etc. Esto es cuanto a vacunas, ¿no? ¿En qué enfermedades han visto que se coloca subcutáneo? No se acaba de preguntar. ¿En qué enfermedad han visto? Hay una bien común que siempre se están colocando, ¿no? La insulina. Diabetes, ¿qué tipo? ¿En cuál? Hay diabetes mellitus 1 y 2. ¿Cuál es la insulina? La insulina de rápida acción. Van a averiguar, ¿ya? Tienen que saber, porque si tu paciente no sabe, a veces los pacientes no saben, pero tú le dices, ¿dónde se coloca? ¿Qué se coloca? Ah, me pincho aquí. Ah, ya, pues ya sabes qué tipo de diabetes es, ¿sí? Porque no es el mismo tratamiento para los dos, van a averiguar. Ahora tenemos la subcutánea a 45 grados, ¿no? Generalmente eso se hace con agujas 30 o con las jeringuitas que ya vienen. Sitios más frecuentes, allí en los huesitos, el abdomen, que es donde más grasita tenemos, en los muslos, glúteos también puede ser. En realidad en todas partes puedes colocar, ¿no? Porque en todo lugar tenemos registro ahí. Aquí está el intradérmico, sí o sí tiene que quedar ese aboncito que están viendo, es un abón, ¿ya? Como cuando te pica el mosquito, se hace una bolita, ese es el abón. Entonces el intradérmico, ¿qué atiendará? ¿Qué atiendará? Dale, léelo. Indicación. La vía intradérmica puede ser utilizada para realizar pruebas de alergia y administrar una amplia gama de medicamentos, incluyendo los anestésicos locales. Aplicación de algunas vacunas como la BCG, antituberculosis y meningitis. Eso es básico, ¿no? La vacunita de la tuberculosis. Y si no tienes tu marca, es que no te pusieron intradérmico, sino subcutáneo. O no tienes la marca. Si no tienes tu cicatriz. ¿Ya? Sí, pues es que a veces no saben y te colocan la subcutánea. Y así no se van a dar. Después esto, obviamente aquí como dicen, ¿no? En alergias, en pruebas de alergias se coloca. Y también para esos anestésicos locales que se llama, cuando se coloca de terapia neural, se hace de esta manera. También en algún otro tipo de terapias se puede utilizar. Y generalmente eso. O para hacer alguna prueba, por ejemplo, de alergia a la penicilina, se coloca, ¿ya? Se hace sangrar un poquito. ¿Puede repetir para qué tipo de terapia? ¿Qué? ¿Para qué tipo de terapia? Terapia neural, de esta manera. Si no conocen, ustedes googleen qué es terapia neural. Ahí van a ver de qué se trata, es muy bonito. Y tipo de terapia neural van a necesitar esto, con lidocaína, ¿ya? Y con anestésico local. Aplicación intradérmica, aquí tenemos de 10 a 15 grados. Entonces, los grados tienen que conocer perfectamente, ¿ya? De memoria. Sí o sí va a entrar en una tarea que tiene la plataforma y sí o sí en el examen. Aquí está la vinocrisis, ahí podemos colocar en la manito o en el brazo, en la postura, donde son los lugares más comunes, ¿ya? Vamos a leer. ¿Yajaira? O por
lo domina las licenciadas de enfermería, ¿no? ¿Ya? O los licenciados de enfermería. Lo que nosotros vamos a practicar más es la técnica, ¿ya? Para de acá. Porque cuando algún personal de enfermería no logra colocar, llaman al médico. Y si se dan cuenta, los médicos no ponemos mucho suero, ¿ya? Pero tienes que saber, porque tú eres la persona a la que llaman cuando ellos ya no pueden más, no encuentran venas. Y si nada, les dices la denudación venosa, pero si ya lo haces cirugía. O sea, hay que cortar, abrir, ver la vena realmente y colocar, ¿ya? Entonces, sí o sí tienes que saber, sí o sí tienes que poder colocar tú el suero, ¿ya? Porque aquí te van a llamar cuando nadie más puede. Y ni modo que digas, ay, es que yo no he colocado suero últimamente, no he pinchado, no. Igual, para pacientes difíciles, intramuscular, lo que sea, te van a llamar aquí. Cuando no puede. ¿Ya? Entonces tú se supone que tienes que poder, así que los médicos pueden todo. Indicaciones especiales y contraindicaciones de los inyectables, esto también debes saber muy bien. Vamos leyendo. Luis Gustavo Mamani. A ver, lee. Luis Gustavo, vamos a ver. Lee. Edad de preferencia no debe inyectarse en la región glútea ni menores de 3 años, o bien aquellos que no hayan cumplido un año a partir de que empezaron a caminar. Hipersensibilidad. El cargo del enfermo no sea alérgico al fármaco que se le va a administrar. Inmunidad para evitar complicaciones como sería la formación de un absceso en el sitio de la punción. Tiene determinados inmunocomprometivos. Posición. Los enfermos que permanecen de cúbito por periodos prolongados tienen mayor riesgo de formar abscesos. Incontinencia. Los enfermos con incontinencia, sobre todo rectal, deben ser indicados en lo más alejado posible de la enfermedad para evitar infecciones. Zonas de inyección. Nunca debe inyectarse en áreas lesionadas, infectadas con lunares o cicatrices. Servicio hematológico. Los enfermos que tienen alguna enfermedad hepática o que toman anticoagulantes pueden tener sangrado importante en el sitio de la punción, de preferencia usar autoridad. Entonces ahí vas bien. Por eso al paciente antes de indicarle una inyección tienes que hacer la historia clínica y ahí tú vas a averiguar todo eso, ¿verdad? De cómo le encuentras igual. Si es un paciente que está postrado en la cama, tiene lesión medular y ya no le mueven, etcétera, si le colocas un intramuscular en el glúteo, pues ese lugar está húmedo todo el tiempo, puede mancharse con su pañal, con su caquita, entonces se puede infectar, ¿no? Tienes que buscar otro lugar, ¿ya? Después del compromiso hematológico, obviamente antes posiblemente ya veas sus signos, síntomas, lo que te comenta y demás, entonces tienes que tener en cuenta qué come, qué toma, ya, porque hay gente que consume mucho ajo, por ejemplo. Entonces son personas que cuando te logras una inyección se hace hematoma o tiende a sangrar bastante, ¿ya? Entonces también tienes que hacer una buena presión después de inyectar, por ejemplo si es intramuscular, ¿ya? Por eso siempre se hace el flebotaje, o sea, jalas un poquito la jeringa antes de colocar. Tienes que saber si estás en vena o en músculo. Eso vamos a hacer en la práctica entre ustedes. Complicaciones de la administración parenteral, acá está. Levitis, bien. Ahorita no vamos a decir qué es cada uno de estos, ustedes van a buscar su significado de cada uno de estos y me van a presentar en una hojita. Eso va a ser su tarea. Les voy a pasar igual las diapositivas de diferencia. Las complicaciones de la administración parenteral tienen que saber qué es levitis, qué es equimosis, qué es absceso, qué es celulitis, etc. Eso de lesiones nervios importantes, pues los más importantes, ¿no? ¿Dónde colocas? Pues acá, si pinches demasiado profundo, el mediano, qué sé yo, por acá, radial, cubital, etc. Acá también ya tienes que saber cuál es, qué nervio es. Complicaciones de las inyecciones, ahí tenemos tanto infecciosos y no infecciosos. Esto siempre entra en el examen que después tiene que ser de memoria, ¿ya? Porque miren, hay patógenos como la hepatitis B, el hepatitis C y el VIH. Si ustedes están pinchando a su paciente y se pinchan ustedes también con su aguja, posiblemente su paciente tenga hepatitis B, hepatitis C o VIH, ¿verdad? La hepatitis B y el VIH son de los que más se pueden contagiar, ¿ya? Si te pinches con la aguja de tu paciente. Si estás seguro que tu paciente no tiene ninguno de los dos, bueno, más tranquilo. Si no, pues te toca hacer la inmunidad correspondiente. Es por eso que los médicos tenemos que estar vacunados contra la hepatitis B. Si ustedes no están vacunados, vayan a la asistencia donde dice Cruz Roja en la Camacho y háganse empezar a colocar. Y así ustedes se van a proteger. Y listo. Si se pinchan por la mano, hepatitis B no van a tener.
totalmente grave, ya se pueden morir. La hepatitis C también, pero es menos frecuente. Lo que hay más es hepatitis B porque es de transmisión sexual, ¿ya? Y el VIH, ¿no? Que obviamente no habrá vacuna para VIH, pero si sabes que te has pinchado con la aguja de tu paciente con VIH, pues inmediatamente vas a infectología y empiezan a colocarte antivirales para que no te contagies. O sea, se puede revertir, pero inmediatamente, ¿ya? Como la rabia. Pero si lo dejas pasar, pues no, te vas a infectar, ¿ya? Entonces sí se puede, pero tienes que saber si tu paciente tiene VIH o posiblemente VIH, ¿no? Entonces corres y ya te pongan los antivirales. Entonces en causas infecciosas atacan a los, miren, por patógenos a través de la sangre, ahí tenemos la hepatitis, la VIH. Infecciones debido a equipos no estériles, ¿no? Abscesos, septicemia, tétanos. Sobre todo lo que es infección, ¿verdad? Y eso es cuando no usamos guantes, cuando chocamos la aguja con tu dedo, antes de ponerle, con otro lado, estás chocando la aguja. Y si lo chocas, pues mejor no le coloques, cambiar de aguja. Y causas no infecciosas, aquí está, ¿no? Debido a técnicas inadecuadas, le estás colocando donde no debes, ¿no? En el cuadrante superior externo, no le estás colocando en aquel lugar, le puedes provocar una parálisis traumática, una linfadenitis, eso ya es, van a averiguar que es una linfadenitis. Ya. Después, aquí tenemos efectos adversos debido a inyecciones de sustancias equivocadas, ¿no? O sea, le vas a colocar, no sé, te han indicado algo y tú te equivocaste del frasco y alzaste el frasco de al lado y le colocaste otra cosa y justo tu paciente es alérgico o le provocas una toxicidad, ¿no? ¿Ya? Saben que es un choque anafiláctico, o por lo menos se ubican, ¿verdad? Si no, pues no averiguar, ¿ya? Correctos para la administración de medicamentos. Estos correctos generalmente lo usa enfermería, pero no por eso nosotros no tenemos que saber. O sea, te tienes que ver todos estos antes de colocar a tu paciente, ¿ya? De todo eso se cuida mucho enfermería, por ejemplo, pero nosotros así vamos y ya, sí, ¿cuál es ya listo? Y ni siquiera preguntaron ni su nombre, ni nada. Y estás mal, ¿no? Ni higiene de manos, antecedentes alérgicos del paciente, tomar significados. O sea, tienes que ver tú también como si fueras un enfermero si les vas a colaborar, que todo es en orden para tú colocar esa leche, ¿ya? Sí cometemos el error de, yo te la pincharé, pero... Y luego van a decir, firme doctor, usted ha pinchado y yo no. Y ya no te explico, y ya está. Si te pasó algo, es tu problema, ¿ya? Entonces ahí ven, dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta, paciente correcto, ¿no? Técnica correcta, velocidad de infusión si tú estás colocando el solito, verificar la fecha de caducidad, es que vaya prescrito con este caduco, preparar y administrar sí mismo el medicamento, o sea, el que coloca, prepara y administra, ¿ya? Si no, ¿cómo vas a saber que está bien preparado? El registro después, no siempre tienes que registrar en el historial clínico. Ah, y aquí miren, educar al paciente y su familia pues tiene que saber los cuidados, ¿no? Generalmente esto pasa cuando inyectas vacunas a los niños, ¿no? Si bien se encarga enfermería, no significa que tú nunca lo hagas, también lo haces, a veces en alguna campaña. Disposición final de los desechos tiene que ser en frascos donde no tenga el riesgo de punzarse la persona que va a recoger el desecho, ¿no? Eso de quemarlos en cajas, quemarlos en un foso abierto, generalmente en comunidad hacemos un foso, una fosa grande, ahí se bota todo lo punzocortante, todo lo infeccioso y se incinera, ahí mismo se quema. Después hay los incineradores especiales, etc., ¿no? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Botarlos en cualquier lugar y en un basurero municipal donde la gente va y se pincha, o los animalitos igual, ¿no? Opciones para la disposición final de desechos, aquí está todo especificado de lo que todo tienes que hacer y lo que muchas veces no cumplimos, pero deberíamos, ¿ya? Miren, nunca vuelva a tapar la aguja, ahí es donde te pinchas. Ya has usado todo, lo quieres poner el capuchoncito y ahí es donde, por mala suerte, la aguja se fue a este lado y te pinchas y ya estás. Entonces mejor ahí mismo botar y así poner el capuchón. Y van a ver que en la práctica toditos van a querer poner el capuchón. Les voy a enseñar una técnica, pero aún así es mejor botarlo directo. Aquí está otro cuadrito que lo resume todo en cuanto a usos, aplicación y utilidad de cada una de las vacunitas
de cada una de las inyecciones que se van a colocar: intramuscular, subtérmica, intravenosa, subcutánea. ¿Ya? Entonces, esto también de memoria. Va a haber, o hay una tarea que se va a activar obviamente en la plataforma, pues lo pueden hacer de esta manera. ¿Ya? Está todo resumido. Y acá lo pueden aumentar, pero generalmente es así. ¿Ya? Y eso, muchachos. Entonces, para la próxima semana en la práctica, yo les voy a pasar el material que van a llevar, ¿ya? Que van a comprar para llevar. Toditos se van a pinchar, ¿no? Y aquí no me voy a pinchar, no sé qué. Solo si alguien es hemofílico no se va a pinchar, pero me trae